nombre es María Rosa Caligaro, soy profesora en parapsicología científica y estoy presentando el curso de numerología avanzada, ciencia espiritual de autoconocimiento. En primera instancia vamos a tomar idea de lo que es una breve reseña histórica de la numerología, de dónde proviene. Se le adjudica a Pitágoras 470, 560 años antes de Cristo. A él se le atribuye también los conocimientos de astrología, astronomía, la música como número y demás. No dejó que escrito alguno, solamente la parte era hablada a sus discípulos desde un momento en que agrupaba el núcleo de estudiantes en 5 años para poder estar en un centro de meditación y contemplación, para tener apertura a estos conocimientos tan elevados en vibración. Numerología no es matemática ni aritmética, es una vibración numerológica, por lo tanto se hace una sincronización en el momento en que el hombre nace, en un momento determinado, en un día, una fecha, en un lugar determinado. A esto se le llama una alineación, sincronismo cósmico. En esta sincronización de energías nosotros vamos a evaluar diferentes números y vamos a entender de que la prioridad al lenguaje fue el número y la cantidad en un periodo de periodicidad y ciclos, y no el lenguaje. El lenguaje fue provisto después, mucho más complejo. La numerología fue un ideograma, una idea que ya el ser humano tenía como absoluto cuando entendía el conjunto y la división de tener que dividir del grupo a alguien o concebir una cantidad de cosas para suministrar los alimentos a este grupo que defendía. Esta necesidad de agrupar, dividir y entender que se necesitaba una cantidad de alimentos o saciar la necesidad del grupo que se conformaba, esta es la primera idea que el hombre tuvo de numerología, para hacer una idea de la vibración, cuando para comunicarse podía comunicarse a través de cualquier gesto o con cualquier forma de voz que hacía que estaban en peligro o no. La definición de numerología entonces es una vibración que es importante en este sincronismo cósmico que acabo de explicar. A través de este momento lo que vamos a detallar es qué significa todos los números y en base a qué lo vamos a aplicar. Los números de un solo dígito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los números maestros 11, 22, 33, 44 y los kármicos 13, 14, 16 y 19. Ahora empezamos a comprender la idea de los números en sí mismos. ¿Qué significa el número 1? El número 1 es el número de acción, el número que hace que tengamos un ser con un número 1, simboliza el impulso, la acción, el ímpetu, el liderazgo, la inteligencia, la individualidad. Es una persona que tiene carácter y poder, entendimiento, es pionero y siempre trata de entender las cosas desde otro lugar. Es una definición para el número 1. Sabemos que todas las vibraciones tienen una parte positiva, una parte negativa y aún una parte destructiva. Esto significa que nosotros vamos a nombrar un aspecto positivo, que es lo que estuve diciendo a través del número 1, pero el negativo sabemos que es el antagónico. Quiere decir que si hablamos de acción, hablamos de inacción. Si hablamos de liderazgo, hablamos de dependencia. Es el antagónico. Y el destructivo es cuando ya el ser está en un periodo de una total negatividad y esto hace que se encuentre en una forma egoísta, en una forma quizás perezosa o que no pueda desarrollar totalmente sus capacidades. Normalmente el ser humano empieza a ciclar entre estas vibraciones durante toda su vida. No siempre está en un aspecto positivo o totalmente negativo. Para eso nosotros hacemos un análisis y hacemos una terapia que sea acorde para que vuelva a desarrollar sus aspectos positivos.
Cuando entramos en un aspecto totalmente destructivo y está en una forma muy extensa en su vida, lo que se necesita es superar esto a través de un diagnóstico para poder entender, para que el consultante pueda acceder a sus mejores herramientas, que es el estado positivo de cada vibración. Como dijimos entonces, el número 1 tiene todos estos aspectos positivos para poder liderar y todos estos otros aspectos negativos para poder modificar si es que necesita modificarlos en algún punto porque no le es beneficioso para el logro de sus objetivos. El 2, si hay una palabra que lo define, es la de sensibilidad. La sensibilidad al arte, la sensibilidad es la parte de la comunión que tiene con las cosas, no lidera, no necesita liderar, no le interesa liderar, sino es el complementario, es el que colabora, el buen socio, es el buen compañero, es la persona que siempre media entre las personas, no le gusta la agresividad, no le gusta, no tolera tampoco la pelea, la discordancia, busca la armonía. Esta es la parte positiva del 2. Si vamos a entender un poquito, el 1, como lo explayamos, tiene una energía yang, masculina, una forma de actuar, una forma de expandirse. El 2 tiene una energía femenina, por lo tanto se le atribuye también a la forma de vagina, a la parte de mujer, a la parte de concepción, a la parte uterina. ¿Sí? Esto también fluye cuando entendemos que el número 2 es abarcativo desde todas las formas como complemento, como parte del 1. Siempre un 1 se manifiesta como energía yang y necesita siempre un complementario de energía yin, que sería la femenina, para hacer un todo. O sea, que ambos son opuestos pero complementarios entre sí, de lo que nace una tercera energía que le hablamos de energía masculina, sin embargo, desciende de dos opuestos. Si nosotros vamos a entender cómo vibran, podemos poner los ejemplos de que a frío, calor, tenemos un tercero que es tibio. Si nosotros tenemos luz y oscuridad, la tercera energía es sombra. Entonces es igual y parte del 1, del 2, pero conlleva en sí mismo una tercera energía que no es igual ni a 1 ni a 2, pero está sumado y dentro del concepto de la energía 1 y 2. Genera una tercera parte, que es 3, por lo que nosotros entendemos que, por ejemplo, padre, madre, resultante, hijo, para tenerlo en una forma más definida, una forma más práctica de entender la vibración. La trilogía es lo primero que entendemos. El número del 3 es el nombre, porque nosotros lo podríamos definir, es la expresión. El número 3 se expresa en el arte, se expresa en la música, es la persona que realmente se luce, es la persona que necesita comunicarse y a través de ciertas cosas. Cuando tenemos un exceso de 3, podemos tener dos déficits. O se expresa demasiado o tiene dificultades con la expresión. Entonces usamos también todos los otros aspectos positivos que son el arte. Se puede comunicar a través de todos los medios de comunicación, la escritura, son buenos literatos, y en sí mismos son personas muy alegres, joviales, se les llama el eternamente joven, y manifiestan en sí una alegría, una forma de mantenerse siempre dispuestos. Son personas generosas, abiertas, sonrientes y generalmente son atracción. Cuando buscan pareja, siempre buscan pareja socialmente que también se puedan mostrar. En sus aspectos negativos vamos a encontrar la forma contraria, la forma que decíamos antes, el no poder expresar sus sentimientos. Quizás esta parte de la necesidad de expresar y sea bloqueada, necesita mostrarla de alguna manera y la muestra a través de otras artes como el dibujo, la pintura, la escritura, que son formas más solitarias de comunicación, pero se expresan de la misma manera. A su vez, en forma negativa se forman medios egocéntricos y a su vez necesitan
ser parte de que su comunicación sea mostrada. Esta necesidad interior de ser mostrada y mostrarse de alguna manera se frustra cuando no es tomado en cuenta. Ahí es el tema del trabajo del 3, donde tiene que esforzarse por trabajar la parte del egocentrismo, del egoísmo, del retraerse cuando realmente su proyecto no puede dar clave a la atención de todos. Y es la forma de la energía que más desgasta. Vamos a ver que todo se nuclea en su chakra laríngeo, así como hablábamos antes, que el 2 se concentra su energía negativa en la circulación, en la parte de las gónadas, y así como decíamos que el 1 concentra más su energía y desgasta más su energía en el sistema nervioso central. El primer impulso se llama a lo que se hace, y todo impulso se necesita a través de una acción, y esta acción se necesita a través de lo que es una velocidad de conducción y todo lo que el sistema nervioso puede desplayar para que esto suceda. Entonces, pensemos en esto, que el 1 y el 2 y el 3 tenemos desarrollado ya un aspecto positivo, un aspecto negativo, y la energía que empieza a desgastarse para tomarla en cuenta como terapeuta para poder definir qué parte tenemos que armonizar cuando nos enfrentamos a estos terrenos o estos ADN que tenemos delante de nosotros que están en desarmonía. Cuando pensamos en el número 4, el nombre o digamos, la expresión que definiría el 4 es el trabajo. Normalmente el 4 necesita la solidez del trabajo, la rutina del trabajo, tener un pie sólido, tener una necesidad de estar firme en algo. No le gusta la sorpresa, no le gustan los viajes, no le gusta salirse de esta rutina que para él, mientras que profese esta rutina, se siente seguro. La necesidad del 4 es sentirse seguro y capaz en lo que hace. Es buen crítico, buen organizador, es una persona honesta, es criteriosa, de criterio justo. Normalmente hace cosas rutinarias y muy confiable, por lo cual podríamos confiarle la parte de contaduría de una empresa, por ejemplo, para manejar todo lo que es números, todas las cosas minuciosas, por ejemplo, el trabajo de joyería o cosas muy minuciosas que tenga que trabajar con la mano, plaquetas, cosas muy definidas que tenga que ver con la atención. Son personas muy concentradas en sí mismos y son centradas en su trabajo. La rutina del 4, cuando no entra en este cubo y en este cuadrado que representa tierra, ellos necesitan pisar tierra segura para desarrollarse. La negativa, la parte negativa del 4 es cuando no encuentra su centro. Entonces nos vamos a encontrar con una persona de difícil abordaje, nos vamos a encontrar con una persona que se desconcentra, una persona que no puede generar actividad, y esto lo va a demostrar en su hacer, en su decir y en su obrar. Se toma una forma terca, parco, una forma de difícil abordaje, por lo cual tratar con un 4 en zona negativa nos vamos a encontrar con varios defectos de personalidad, y lo que influye es la inflexibilidad. Encontremos al 4 como forma terrena, vamos a definirlo como cubo o cuadrado. Sabemos que cuando arrasa con esta estructura, que es la que conoce, no reconoce otro límite, por lo cual va a encontrarse desorientado. Esto puede ser que lo aboque desinteresadamente al trabajo, no quiera seguir con ninguna cosa que haya tenido como rutina, y la otra parte de defecto de personalidad que puede presentar cuando está en desarmonía es totalmente buscar la idea de formar otro grupo donde estar estable. Por lo tanto, va a desarrollar otra forma de trabajo también rutinario, a lo que necesita entender que está centrado. El miedo del 4 es que no pueda seguir diariamente con algo que ya haya planificado y haya organizado. Por una cuestión de establecerse en un lugar, es muy difícil a veces poder que se desarrolle en muchas otras cosas donde tiene una capacidad enorme, pero por esto de guardarse dentro de lo seguro se pierde la oportunidad del éxito. Cuando hablamos de otras energías,
podemos desarrollar entonces los siguientes números, que son el 5, que también manifiesta una energía muy yang, una energía masculina, muy libre. El nombre que le daríamos como expresión al 5 sería la libertad. El 5 es un número perfecto para lo que es el negocio, la atracción del dinero, es donde está la lucidez, porque es un número, una vibración que también la vibra junto con Mercurio. Mercurio trabaja en el sistema nervioso, igual que el 1, pero comanda desde otro lugar. El 5 puede hacer varias cosas a la vez y hacerlas todas definitivamente en forma excelente. Tiene capacidades múltiples, quiere probarlo todo, es una persona curiosa, hábil, inteligente, capaz, muy dinámica, es una persona que gratifica mucho estar al lado de ella. En su aspecto negativo vamos a encontrar una persona depresiva, vamos a encontrar una persona que se pierde un poco en el quererlo probarlo todo, y en esto de probarlo todo tenemos problemas con las adicciones. Es muy proclive a las adicciones, es muy proclive al alcohol, a cualquier tipo de droga, el tabaco, cualquier adicción que lo sumerja como sacado de rumbo. Esto es el detonante que hace que el 5, cuando se mueve tan rápido, también se equivoque y haga de esto toda una manifestación que tenga que ver con su sistema nervioso. De ahí es que viene la apatía, la depresión, el desgano, el desgaste, la desconcentración en lo que hace y la pérdida absoluta de todo. Y es ahí donde también lo conlleva a tomar estas otras manifestaciones que es muy tendiente y le fascina también tocar. Entonces, uno de los puntos que tendríamos que ver muy definidamente cuando tenemos un 5 como vibración delante nuestro, ver en qué estado, en qué momento de vida lo estamos encontrando y cómo se está desarrollando. Si dentro de todas sus capacidades o realmente está influyendo la parte negativa del 5. El 6, vamos a encontrar que el 6 es armonía. Si tuviéramos que definirlo con una sola palabra para poder entender este curso, diríamos que es la responsabilidad y la armonía. Es un número maravilloso, es un número que nos da una vibración de una persona que es armónica, que es responsable por el medio inmediato, es muy hogareño, es un ser obsequioso, es un ser que cuida realmente todo su entorno, que es buen amigo, fiel compañero, busca siempre la armonía, confronta solamente cuando no puede lograr esta armonía dentro del conjunto. No lidera normalmente, pero es el líder dentro del conjunto para obrar como armonizador. Es un número privilegiado, es de los dos triángulos invertidos, lo que hace que tengamos energía masculina y energía femenina actuando, interactuando, así que tenemos un ser maravilloso. Cuando es que transita en lo negativo, vamos a encontrar una persona que tiene tendencia a la irritabilidad, a la ansiedad, puede enojarse y cuando realmente no concreta esta armonía se pone en desarmonía y forma una forma de celos, terquedad, impaciencia y sobre todo es explosivo a la hora de decir lo que necesita decir. Para volver a encontrar su eje, el 6 realmente, cuando estalla de una manera de enojo que es muy manifiesto y lo desconcentra. Entonces el 6 necesita recobrar su centro dentro del silencio, buscar la armonía dentro de sí y volver a actuar e interactuar con el otro. Necesita del conjunto, o sea que es una persona que no va a despegar de su familia, no va a despegar fácilmente de su entorno, sino que a pesar de no aceptar diferentes cosas, lo que hace es salirse por momentos para encontrar su eje y volver para abocarse a la responsabilidad de todos.
La mayor energía que desgasta en su estado físico es el circulatorio. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es en el chakra del corazón, en el plexo, que son personas que también, como todas las vibraciones pares, están sujetas al desgaste de la energía del sistema circulatorio. Esto tendríamos que tenerlo observando, porque a partir del 6 en adelante las vibraciones que tengan números pares se concentran en la parte circulatoria, corazón, gonas, presión alta, presión baja. Estos son lo que más se manifiesta cuando son personas calóricas. Los pares son personas calóricas y se manifiestan de esta manera. Entonces cuando se ponen, se explayan, se expresan de esta forma. Son más sensibles por un lado y son más calóricas, mientras que los impares son más fríos, son energías más pensantes, y por lo tanto no explotan tanto al momento del enojo como lo haría una energía par. Hemos llegado al medio justo de lo que nosotros diríamos el equilibrio. Al 6 se le llama el equilibrio. Así que podríamos seguir con las siguientes numeraciones. El 7 nos encontramos con una vibración que la idea del 7 es la reflexión. Es una energía meditativa, es una energía que se aísla para poder pensar, busca el porqué de las cosas, busca la naturaleza de las cosas. Es el número sagrado, es la cupla del cielo y la tierra, del 3 más 4, es el triángulo más el cubo, lo que nos hace expresar que tiene un alto grado de espiritualidad y además está incorporando la parte terrena. Así que tenemos seres muy espirituales, muy desarrollados y llena elevada situación de pensamiento, lo que nos da una esencia de un personaje que, si bien se aísla, será para buscar la naturaleza de todas las cosas, y es gran científico, gran meditativo, puede ser líder religioso, es una persona que entiende lo abstracto, es una persona que proyecta ideas brillantes, tiene en sí mismo una cantidad de ideas brillantes para definir. La parte negativa del 7 sería la incomprensión de por qué no lleva a cabo todos sus proyectos. Y ahí es donde encontramos que en la ida de esta idea de que explayar tan fino sus proyectos, se pierde la ocasión de concretar. Entonces vamos a encontrar un idealista, por un lado, con una amplia visión espiritual, con grandes proyectos, pero con dificultades para concretar. Cuando no concreta o no llega a lo que tiene en su mente, vamos a encontrar una energía desgastada, a lo que va el sistema nervioso central también, y las enfermedades que tienen que ver con la depresión. Vamos siguiendo la idea de que todos los números impares se definen más por el sistema nervioso, por lo cual cuando se desgasta o no concretan el logro de sus objetivos, vamos a encontrar las enfermedades propias del sistema nervioso, que son en primera instancia la tristeza, la depresión, que enfocado de distintos terrenos. O sea, a esto le podríamos decir que pueden volverse temerosos, introyectivos, que dudan ante la actitud de expresarse. Son los primeros que se aíslan en una reunión, no les gustan los estados ruidosos y normalmente son grandes filósofos de la vida, son personas que les encanta, están nutridos de la literatura, son grandes proyectistas. Lo que sí deberíamos encontrar la forma de que este 7 no se pierda la oportunidad de desarrollar todo el rico caudal que tiene al consagrarse como número sagrado. Vamos a seguir con las energías calóricas y acá encontramos al 8. El 8 es una vibración fuerte, con fuerte liderazgo, es un doble 4, así que la idea del trabajo es la idea que tienen como estructura. Son personas con mucha, la idea de poder poner un nombre a esta vibración, le diríamos poder. Poder en lo espiritual y poder en lo material. Por lo tanto, tienen el poder para desarrollar para un lado o para el otro. Lo que necesitan es el equilibrio.
Son personas de gran liderazgo, personas organizadas, criteriosas, de mando, generan la idea de mando, la voz de mando. Son personas muy afín a expresarse en forma autoritaria, demandante, se exigen a sí mismos y a sí mismos a los que los siguen. La parte negativa del 8 es esta otra parte, cuando exageran la forma de trabajo y exageran la forma de mando, en una forma autoritaria, en una forma que no es prolija al referirse al otro, puede volverse insensible, porque el logro del objetivo del 8 es demostrar su poder y concretar aún más allá de lo que se pueda razonar. Entonces, en esta forma se exigen demasiado, son personas que ponen todo de sí para el logro de los objetivos. Esto es maravilloso para concretar y es difícil para llevarlo a cabo, porque la forma tan incidente y calórica lo que hace es exacerbar sus energías, y lo que tenemos es toda la patología de lo que es la forma calórica, que es la forma circulatoria. Lo que son muy proclives a padecer es el ACV, son problemas que tienen que ver con la presión alta, que se exacerban ante una situación. También son muy desprolijas al momento de expresarse cuando están exacerbados, forman esta forma de expresión quizás no muy mediática. Y también tenemos el problema de los huesos. La estructura, la parte ósea, cuando hablamos tanto el 4 como el 8, tienen problemas con el déficit en la forma de la primera estructura que conocemos como sólida en el cuerpo humano, que son los huesos. Y la estructura esquelética en el 8, lo que más se desgasta es la energía de la cadera, piernas, la estructura de la columna y brazos. Pero sobre todo lo primero que se manifiesta es dolores musculares en la parte donde más miedo temen a perder su parte económica, y esto se genera en la parte lumbar, o sea, todo lo que tiene que ver con la cintura, cadera y pierna va a ser integrada en la forma que más se necesita y más desgasta. Los primeros síntomas que va a manifestar dolor va a ser en esta zona. Así también son proclives a manifestar seria cantidad de problemas de arterias, a lo que tiene que estar más controlado en este terreno. Entonces, logra así sus objetivos. Tenemos un líder muy expresivo, muy demandante, muy prolijo, y a quien le consideran como líder de cualquier empresa. Organiza y tiene capacidad de mover cualquier y absolutamente cualquier rango de actividad. El tema es cómo lo lleva a cabo y cuánto de sí mismo pone en esto. Entonces tenemos que trabajar en base a la función, en qué momento está en desarmonía. Esto es una forma calórica muy demandante, muy explosiva. Tiene muchos dones para poder positivizarse y armonizarse y llevar a cabo igual su proyecto adelante, porque tiene una capacidad idónea para hacerlo, sin poner tanto su cuerpo físico, su parte sanguínea, su parte mental. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de equilibrar en una energía 8. La energía 9 es la energía de los altos ideales. Si tuviéramos que ponerle un nombre a la vibración, diríamos idealista, altruista. Es una energía que siempre piensa en rangos altos. Es una persona que está en el último rango del 0 al 9, de un solo dígito. De ahí pasamos a los números maestros, o sea que en la forma cíclica estamos hablando que tiene muchas vibraciones por las cuales ya ha encarnado y ha pasado y ha experimentado con ellas. Tiene altos ideales, todo lo que busca es filantrópico, busca humanizarse, está siempre con una tendencia al servicio. Son personas que las profesiones afines son el servicio a la humanidad desde cualquier índole. El sistema nervioso es lo primero que se define, la alergia y la piel, porque si nosotros observamos al 9 en forma invertida, nos vamos a dar la idea de un feto. Lo primero que se forma en un feto es el cerebro, la columna y lo que va a generar el órgano más extenso del cuerpo humano, que es la piel.
Cuando se manifiesta alguna desarmonía dentro de este concepto, lo vamos a manifestar en las alergias, en el asma y en la piel del 9. Ellos son los primeros síntomas que manifiesta. Vamos a seguir con entender ya el número maestro que habíamos hablado en un principio. Vamos a destacar que hay 4 números maestros y 4 kármicos. Primero vamos a definir qué son números maestros y por qué los llamamos maestros. En sí mismos son números que no se llevan nunca en un análisis a llevarlos a un dígito. No se suma número más número como hacemos con los del 0 al 9. Cuando encontramos la energía 11, 22, 33 y 44, sabemos que son números maestros y estos números, estén donde estén en nuestro análisis, no los vamos a llevar a un dígito nunca. No se suma uno con el otro. Se van a analizar dentro del contexto. 11, 11, 22, 22, 33, 33, 44, 44. Con los números maestros 11, 22, 33 y 44 entendemos que son energías de seres que han encarnado varias veces y han aprendido sus experiencias. Esto nos hace pensar de que han logrado entender, aprender de su existencia y viene a dar a otros de su pasaje por la tierra. El 11 es el número para darle una frase de entendimiento, la amplitud que tiene esto, el 11 es intuición. Los 11 son perceptivos, intuitivos, normalmente son personas con liderazgo, muy cultos, expansivos, inteligentes, actúan en forma anticonvencional y es lo que le da la idea a la sociedad de verlos como extravagantes o personas desinteresadas de la parte lógica o lo que se le reclama, pero en realidad el 11 está muy centrado en su ser. Lo que sucede es que las cosas las hace a través de sus proyectos, sus intereses, a través de formas anticonvencionales. Son pioneros en sí. Además entendemos que son doble uno, y tiene que ver con un doble sensación de inicio, de actividad. Son personas muy activas que comprenden lo abstracto muy fácilmente y el lenguaje del universo lo transfieren en una forma simple para todos los demás. Es un ser muy especial. Por lo tanto, el cuidado que se le da a este terreno y la energía que más desgasta es el sistema nervioso central. O sea que todas las enfermedades y malestares que tienen que ver con el sistema nervioso central es las depresiones, la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, es propia del 11. Normalmente son formas activas, así que también el antagónico sería la inactividad. La inactividad del 11 va a radicar en no poder desarrollar en amplitud todas las capacidades que tienen. Cuando hablamos de números maestros, ya no hablamos de energías femeninas y energías masculinas, porque en realidad conllevan ambas energías. Tienen la capacidad de la vibración de todos los colores, le confieren todos los planetas, por lo tanto la influencia de estos números maestros es muy grande y la capacidad para guiar, enseñar y educar la tiene el 11 en sí mismo porque es el número que educa y guía. Son personas que se manifiestan mucho en lo que es la educación de la mística, del ocultismo, de la numerología, de la astrología. Vemos grandes numerólogos bajo este número y son vibraciones que siempre están dentro de la docencia de una u otra forma, porque les es fácil y tienen la necesidad de comunicar todo esto que tienen en sí mismo y lo tienen para dar. El número siguiente como número maestro es el 22. El 22 también tiene como el 1 gran intuición, pero necesita plasmar sus ideas. Sus proyectos tienen que ser plasmados. Si sumamos que no se suma 2 más 2, vamos a tener 4, la idea del trabajo, la idea de la concreción. Por lo tanto, tenemos un número maestro 22 que si bien tiene las mismas características del 11 como número maestro, vamos a entender que necesitan plasmar
sus proyectos. O sea, el 11 quizás lidera desde la idea y el 22 lidera desde plasmar la idea del 11. Por eso no son tan afines aunque estén dentro de la categoría de números maestros. Uno necesita simplemente explayar la forma abstracta de la idea y podría estar proyectando todo en forma abstracta, siendo que el 22 necesita plasmarlo. Por esto lo vemos en la forma de los arquitectos, la forma de los contadores, la forma de personas que están fundando cosas, comedores escolares, se nutren del servicio, por lo tanto también lo vemos fundando hospitales, escuelas. Son las personas que reúnen grupos para plasmar, necesitan ver que esa idea de proyecto de servicio se pueda ver. Entonces lo vemos plasmando de esta manera. Es lo que necesita y por eso se le llama maestro constructor. Al 22 es un maestro constructor. La forma del sistema nervioso también está incluida en todos los números maestros, pero este número tiene muy implantado, digamos, que la energía que más desgasta son huesos, arterias y lo que es el sistema circulatorio. Lo mismo vamos a pensar para el 33. El 33 es el número del sacrificio. Por lo tanto, vamos a encontrar una persona dedicada totalmente al servicio y a todo lo que tiene que ver con lo universal y con la humanidad. Es el número maestro más sufrido, más sacrificado, porque cuando no logra sus objetivos, no lidera con una forma expresiva, expansiva, sino que se retrotrae y la parte negativa lo que hace es sacrificarse a sí mismo. Sus energías más notables son las que se desgastan, es la parte respiratoria, la del chakra coronario, la del chakra del plexo. Entonces vamos a entender que el 33, las primeras formas que se mencionan son los pulmones, los bronquios, las enfermedades que realmente sintoniza son las del asma, las formas taquicárdicas por el sistema nervioso, asma cardíaca, alergias que tengan que ver con también la forma de la garganta, la nariz. Tenemos un ser precioso en cuanto al dar. Se da por completo al servicio y trabaja siempre en forma de la humanidad. Cuando estos altos ideales no pueden concretarse, va a formarse como un 6, que también es una energía muy armónica y muy responsable. La parte que se sacrifica a sí mismo es cuando empiezan estas dolencias. Cuando un número maestro no desarrolla su capacidad como número maestro, se va a desarrollar como un número iniciático, o sea, del 0 al 9, y va a sentir la frustración de no poder desarrollar su capacidad de liderazgo y de entendimiento y de poder explayar a los otros lo que vinieron a dar, porque en sí mismos sienten esa necesidad, estén en el rango de vida que les haya tocado. No todos los números maestros son líderes de empresas o líderes de escuelas o líderes de religión o política. Desde el lado que se encuentren los números maestros, desde el momento de que se sincronizan con el planeta en determinada familia, en determinado lugar de nacimiento, ellos tienen que existir y manifestar lo que vinieron a dar desde ese lugar. Es la prueba que vienen a mostrar al mundo, su misión. Cuando encontramos la parte negativa del 33, no la tenemos. Es el autosacrificio. Entonces ahí tendríamos que contemplar un poquito más cómo organizar al 33 para que realmente pueda explayar sus conocimientos, su necesidad expansiva de servicio y mirar un poquito cómo no hace este síntoma o malestar que tiene que ver mucho con el desgaste de la respiración. La respiración, ¿por qué? Empecemos a pensar en energía. Cuando nosotros decimos, respiramos, es el hálito de vida, por lo tanto, él se está sacrificando a sí mismo cuando pensamos de que la dolencia está en no puedo respirar. El asmático siente la necesidad que se ahoga, siendo que tiene un montón de aire alrededor. Bien,
Esta es la sensación del afecto, del problemas afectivos, de no poder desarrollar el amor universal que tiene y de la forma universal que se le pretende a los grandes maestros. Entonces por eso viene el síntoma de la frustración y conlleva esto a incorporarlo en su cuerpo. Cuando entendemos esto podemos atender como terapeutas a los números maestros desde este lugar. El 44 es el número maestro por excelencia que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y el defensor de la tierra. Es el que limita todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con el hombre. Entonces lo vamos a ver ejerciendo un rasgo de liderazgo mucho más fuerte que los otros, y son personas que se ven mucho en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, son especialmente para personas que tienen que ver con lo limítrofe, están entrenados en ese aspecto. Si tuviéramos que definir una organización para dar una idea de lo que es el 44, la vibración del 44 tiene que ver con Greenpeace, por ejemplo, que tiene que ver con salvar la naturaleza en todos los estados. Manifesté esto porque es una idea que socialmente se entiende, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos la idea del 44, el 44 va a delimitar siempre cómo el hombre hasta dónde tiene que ver y cómo se involucra con la naturaleza, con la higiene, con el límite, con la defensa de los animales, con la defensa de los bosques, la parte patrimonio nacional, cómo defender a la gente, por eso hablé de las Fuerzas Armadas. El carácter, para poder desarrollar esto, vamos a encontrar caracteres fuertes. Para poder ejercer un liderazgo de esta naturaleza, vamos a entender que la persona que tenga esta tendencia, en cualquier lugar del análisis donde lo encontremos, vamos a encontrar con un carácter fuerte, un carácter que hace que el otro respete el límite que éste pone. Para poner un límite, generalmente tiene que también concentrarse en la idea de que puede hacerlo. El carácter, entonces, tenemos un carácter fuerte, un doble 4, estamos sumando, que no se debe, pero para darnos una idea, tenemos un 8. Volvemos a la idea del poder, volvemos a la idea del poder material y espiritual y volvemos a entender que está multiplicado porque es un número maestro. Así que vamos a entender que es una energía muy alta, muy fuerte, donde se contempla la energía Yin y la energía Yang, todos los planetas, la intuición, y además la idea de que tiene que proteger. Así que la actitud de la protección la va a ejercer en todos los ámbitos y de donde esté trabajando y desde la familia también. La parte que más desgasta es la parte del sistema nervioso central por un lado. Pueden llegar a ser hasta violentos y autoritarios en su parte negativa. Demandante porque va a exigir mucho a los demás, y también vamos a entender que así como el 8 y el 4, los huesos va a ser uno de los factores que más se desgaste y van a concentrar más el síntoma. Así que vamos a encontrar seres que sufran de la columna, de la cadera, de la zona lumbar, de piernas, de pies, de la parte arterial. Normalmente hacen eclipse con este tema del sistema nervioso y el ACV son también proclives tanto como el 8. No es fundamental que yo esté diciendo que todos los 8 van a sufrir ACV, sino que digo que tienen una tendencia a que toda su parte arterial puede estar en desarmonía y pueden generar muchos casos de ACV. Cuando se han analizado numéricamente bajo la vibración los casos que clínicamente funcionan con un ACV o se presentan con un ACV, cuando analizamos, en algún lugar del análisis tienen 8. Entonces, por esto hacemos esta idea, ¿no?, de que están siempre con la energía, están siempre en forma muy yang, hacia afuera, pero contienen todas las energías. Así que nos tenemos que manejar en este terreno con el 44. Pasamos a entender qué es kármico. Kármico nos representa deuda. Cuando nosotros decimos karma, ¿qué es karma?
Karma es deuda, quiere decir que son números que vienen ya con una carga negativa, que vienen con una prueba a atravesar, que vienen con una lección para aprender, que vienen a transmutar esto que traen de otras vidas. Esto significa karma. Cuando hablamos de números kármicos, los encontremos donde lo hallemos en el análisis, vamos a encontrar que el número karmático es un número que sufre en sí mismo porque es un número de prueba. Así que ya entendemos que es un número de conflicto. Una persona con una vibración kármica es para que apruebe esta materia que la trajo de otra vida y con sus partes positivas, que el universo siempre tiende a armonizar bajo otros aspectos muy positivos, vamos a encontrar que son personas conflictivas en sí. Vamos a entender un poquito esto del karma y vamos a desarrollarlo. Los números kármicos son 13, 14, 16 y 19. Aquí tenemos los 4 números kármicos. El 13 es la mutación, muerte, transformación. Cuando hablamos del 13 son personas que sufren la mutación constante en su vida a través de experiencias muy dolorosas y hacen que esto transmuten sus capacidades, sus personalidades y vayan mutando para adquirir otra forma y van adecuándose transitando a través del dolor. O sea que todas las experiencias del número 13 no son experiencias que se pasan así nomás, sino que están muy ligadas a la muerte, al desapego, a lo que tiene que ver el desapego material y sobre todo afectivo. Se le llama al trabajo interior, al 13 también, y este es el más arduo de los trabajos, trabajar con uno mismo y con su interior. El número 14, kármico, es conflictivo en la parte de que tiene una tendencia al libertinaje, a la adicción. Si lo sumamos da 5, sabemos que el negativo del 5 tiene esta tendencia. El 14 normalmente o sufre o hace sufrir la infidelidad, también la duda. Son personas que tienen una tendencia a no comprometerse con el deber, con la pareja, con lo social. Entonces, dentro de estos límites también tenemos las pérdidas, porque si no se afecta a algo que esté dentro de una cuadratura, lo que hace es perder las estructuras normales y le es difícil mantener pareja, una conexión directa con el hogar. Son personas que son difíciles de tratar desde este concepto. Si lo analizamos a la mitad, si lo dividiríamos al número, tenemos un 1 y tenemos un 4. Por lo tanto, por un lado tenemos un 1 que es el empuje y el 4 que es una cuadratura. Así que tenemos un empuje por un lado y tenemos algo que nos retiene por el otro lado. Así que en sí mismo fluctúa dentro de esto. Está dentro de lo que necesito expresar, que es el sistema nervioso, es el 1, y por el otro lado todo lo que es 4, que tiene que ver con la parte ósea. En sí mismo va a estar este conflicto, son totalmente opuestos, el 1 y el 4. Este es un terreno donde tenemos que trabajar mucho la autoestima, porque cuando pierden su eje, también lo primero que afectan es la autoestima. No se ven seguros, no encuentran el origen de su conflicto, y es ahí donde, si ven, se tienen la tendencia, se dedican directamente a las adicciones. Lo podemos ver en la pereza, los podemos ver abocados directamente a no seguir un curso de algo que es sólido. El número 16 es las pérdidas afectivas. En los primeros momentos de su vida, seguramente lo que primero que sintomatizan es las pérdidas afectivas y materiales a lo largo de toda su vida. Este número lo encontremos dentro del análisis en cualquiera de sus fórmulas. Vamos a entender que es un número muy tenido en cuenta, porque es una energía que teme perder lo que tiene. Así que siempre está con un sentimiento de pérdida, de abandono, de desarraigo, de desapego, pero de una forma abrupta, donde las primeras personas que ama en su vida salen de su vida y no le deja las raíces bien colocadas, y a lo que quiera crear a partir de ahí va a sentir también la sensación de pérdida. Entonces ya tenemos el primer conflicto ahí mismo. Y el 19
lo tenemos. También, si tenemos la idea de que el 1 y el 9 son las dos energías, la primera y la última de un solo dígito, son personas cíclicas. Están dentro de lo que necesitan es el equilibrio. En otras vidas han abusado de la autoridad que han ejercido sobre otras personas, y lo que en esta vida vienen a demostrar es esto, que tienen que aprender la humildad. Es un número que normalmente no trabaja bajo patrón, es una vibración que necesita y no quiere consejo, no admite ninguna regla, hace su propio camino. La parte más negativa del 19 es que se transforman en autoritarios, son ciclotímicos y normalmente no llegan a conformar siempre la idea de estar en trabajo en conjunto. La colaboración sería uno de los aprendizajes, la armonía sería uno de los aprendizajes, el equilibrio entre los ambos opuestos tendría que ser el aprendizaje. El sistema que más se desgasta es el sistema nervioso, la depresión, la angustia, estar siempre en una forma depresiva, no estar conforme nunca con los logros. Son personas que se frustran con facilidad, y la parte temperamental es que no dejan ayudarse. Hasta aquí los números por ahora.